Buenos días, amigos. Freddie Mercury fue vocalista, músico y compositor que fue conocido a escala internacional como el líder de Queen, banda de rock británica que gozó de un éxito abrumador durante los años 70 y los 80, tomando el relevo de grupos míticos como los Beatles y los Rolling Stones. La energía y espectacularidad de las puestas de escena en los conciertos en directo y una acertada renovación del género mediante la asimilación al rock de variadas tendencias, desde las jazzísticas hasta las sinfónicas, explican el merecido y arrollador triunfo del grupo, sin descontar, por supuesto, la extraordinaria intuición y creatividad musical de su líder, Freddie Mercury, quien desarrolló paralelamente una aplaudida trayectoria en solitario. Freddie se llamaba Farrokh Bomi Bulsara y nació el 5 de septiembre de 1946 en la isla de Zanzíbar, Tanzania, situada en la costa este de África. Su padre, Bomi Bulsara, trabajaba como cajero del Tribunal Superior del Gobierno británico, su madre, Her Bulsara, y su hermana, Kashmira Bulsara. Freddie tuvo una infancia acomodada. La familia había logrado vivir siempre bastante bien gracias al salario de funcionario británico del padre. La familia contaba con varios empleados domésticos, entre ellos Sabine, la niñera encargada de cuidar a los niños. Pero no fue allí donde Freddie descubrió la música. Los primeros años de colegio, Mercury los pasó en la escuela de misioneros, pero cuando tenía 8 años, sus padres decidieron enviarlo a estudiar a India. Una vez en la India, fue a un centro escolar de la iglesia anglicana, pero fue durante el tiempo libre que pasó con su tía y sus abuelos en el entonces Bombay que descubrió y empezó a sentir su amor por la música, llegando incluso a formar su primera banda de un grupo de amigos llamada Hectics. Mercury volvió al archipiélago en 1963, cuando tenía 17 años, pero debido a una revolución donde derrocaron al élite árabe y murieron muchas personas, y debido a esto la familia Bulsara junto con otras familias decidieron huir de las islas. A los 8 años se mudan con su abuela y su tío a la India, a un internado de estilo británico cerca de Bombay, donde sus compañeros lo empezaron a apodar como Freddie, y su talento musical fue desarrollado con más intensidad. Su madre, siempre muy compañera en la trayectoria musical de Freddie desde sus inicios, cuando se mudan al Reino Unido en 1964, y el joven se une a una banda de blues llamada Destrucción. Sin embargo, pensaba que se trataba de una etapa que el chico, que desde los 7 años estudia piano, iba a dejar para estudiar algo más serio, como a la mayoría de nuestra familia que eran abogados o contadores. Pero Freddie siempre insistía que él no era lo bastante listo y que lo que él quería era cantar y bailar. Todo esto lo afirmaba el padre Bomi Bulsara en una entrevista
que le hacen en 2012, que revela gran parte de la vida personal del cantante. Una oportunidad que, como ya se dijo, se daba en pocas ocasiones. Mientras Freddie cantaba en Destrucción, se dedicó a estudiar diseño gráfico en otro colegio, donde desarrolló sus habilidades plásticas, que más adelante lo demostraría con el logo de Queen. En esos días de academia, un estudiante amigo le presenta a Roger Taylor y Brian May, que tocaban en una banda llamada Smile, de la que empieza a ser parte como vocalista principal. Freddie insistió con cambiarle el nombre a la banda, y a pesar de que al principio May se mostró reacio a la idea, finalmente lo cambiaron por Queen, que había sido idea del cantante. El logo de la banda también fue idea del vocalista, donde dejó en claro su dote como imaginativo diseñador. La imagen presentaba los 4 signos del zodíaco de los miembros de la banda: 2 leones por Roger y John, los 2 leos del grupo, el cangrejo por el signo Cáncer de Brian May y las ninfas que identificaban el signo Virgo de Freddie, y alrededor de una gigantesca Q, y sobre todo ello el ave fénix que saludaba el nacimiento del grupo de las cenizas de otras formaciones. También desde el primer momento fue Freddie el impulsor de la imagen visual de la formación, con su personalísima puesta en escena y su inconfundible vestuario. Queen realizó su primer concierto en el City Hall de Truro el 27 de junio de 1970 y poco después, el 18 de julio, actuaron en el Imperial College. Sobre esta época, Freddie cambió su apellido artístico de Bulsara a Mercury, referente al dios Mercurio. Durante una actuación de Queen en la escuela de mujeres Helen, parte del soporte del micrófono de Freddie se soltó y cayó al suelo, quedándose con el micrófono enganchado a la primera parte del soporte. Sin embargo, Mercury siguió con la actuación. De ahí surgió el característico bastón con micrófono que usó durante todos los conciertos desde entonces. En 1973 y 1991, Queen lanza junto a Freddie Mercury 14 discos de estudio donde sobresalen Noticias del Mundo y El Juego, con descubrimiento entre medio como la inserción de sobregrabaciones vocales que causaban el efecto de un coro de ópera, o el uso de sintetizadores al principio no muy apreciado por Freddie. Sin embargo, el sencillo que introdujo definitivamente a Queen en la fama mundial fue Rapsodia Bohemia, salido a la venta el 21 de noviembre de 1975, grabada en 3 semanas, sin estribillo y con 6 secciones, una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retorna el tiempo. Es con ella donde el talento único que poseía Freddie se hizo cada vez más evidente, con su peculiar voz y una presencia escénica que le dio a Queen su personalidad colorida, impredecible y extravagante. El tema fue introducido al siguiente álbum, Una noche en la ópera,
que dio a luz el 21 de noviembre de 1975. El 7 de diciembre del 77 aparecen los mundialmente conocidos sencillos como Nosotros te rockearemos y Nosotros somos los campeones. El primero por su ritmo cautivador y el segundo por su utilización en cualquier situación de triunfo. Estas dos canciones se merecen un reconocimiento especial. Es impresionante el efecto que producen. El ritmo de los pisotones continuado con un aplauso en Nosotros te rockearemos ha hecho vibrar a los estadios más grandes del mundo en reiteradas ocasiones por el público. O la euforia con la que se corea Nosotros somos los campeones en cada uno de los recitales es algo que quedará marcado para la eternidad de la historia del rock y son sin duda parte de las canciones que le seguirán dando vida a Queen en las futuras generaciones. En 1980 llega El Juego, álbum que cambia el rumbo de la banda incorporando un estilo musical y de puesta en escena icónico. No fue producto de un trabajo color de rosa, era noticia la discrepancia entre los integrantes de Queen sobre a dónde dirigirse artísticamente. Sin embargo, el disco vio la luz con mucho éxito, trayendo la novedad de los sintetizadores en los oídos de los fans y alcanzando el número 1 en Estados Unidos, donde también ganó un disco de oro. Fue un disco con varios hits. Todos bailaban al son de Cosita Loca Llamada Amor, mientras otros temas también recorrían el mundo como Otro Muerde el Polvo, compuesta por John Deacon con una gran presencia del bajo. Down the street, way down low. No sound but the sound of his feet. También Sálvame y Juega el Juego, esta última canción también interpretada en un videoclip donde Freddie aparece por primera vez con su característico bigote. Started off so well. We said we made up. Save me, save me, save me. And I'm far from home. Este disco fue la puerta para lanzar el Tour del Juego, con el cual la banda pisa Argentina por primera vez y única vez en febrero de 1981, con mucho calor, no solo por el clima veraniego, sino también por los eufóricos fans
locales que caldearon el ambiente para que su paso en el país se instalara como tema de varios días, donde dieron shows con una puesta en escena nunca antevista, que permitió una conexión con el público de masas mucho más que estrecha. En estos años también la banda compone la banda sonora para la bizarra película Flash Gordon, que no tuvo éxito comercial, pero es apreciada por los fans como un ícono de la cultura de la ciencia ficción de los 80. En Espacio Caliente, uno de sus discos más criticados por ser muy popero, nace una de las canciones más conocidas, Reina bajo presión, canción que componen con el genial David Bowie, que casualmente andaba por Suiza en el momento que fueron a grabar. Con una fuerte crítica a la sociedad, crean una canción que hacen un llamado al amor y que posee un contenido atemporal sobre las vejaciones de la humanidad. Últimas producciones. En 1987, Freddy lanza el sencillo El Gran Pretendiente y realiza con la dirección de David Mallet el videoclip donde utiliza el variado vestuario de sus shows y videos clip pasados y baja por unas grandes escaleras donde al final aparecen varias réplicas del mismo. En esos tiempos se aboca a su producción solista, más allá de que en 1989 sale El Milagro y también graba Barcelona con Montserrat Caballé, que se trata de un disco puramente de encuentro de dos voces excepcionales en su carácter operístico. De ahí sale la canción de las Olimpiadas del 92 llamada Barcelona y que Freddy iba a interpretar en la ceremonia de apertura con Montserrat. I had this perfect dream. Sueño memorization, my guide and inspiration. Barcelona. It was the first time that we met. Romeo took my breath away. Insinuación es el último trabajo de estudio que lanza Queen con Freddy y con su significado literal de ser una insinuación de conducta inapropiada o inmoral. Queen dio a luz a un álbum que en su primera canción de igual nombre, con la fantástica participación de la guitarra española de Steve Howe, nos invita a ser como querramos y ser libres, una invitación a seguir intentando,
y eso deja claro Freddie con el tema "El show debe continuar". Al final de la tracklist, como vuelco de toda la convicción de seguir dándole vida a su música, a pesar de estar cercano a la muerte. Yes, we'll keep on trying and find in our time. What are we living for? Abandoned places, on and on. Does anybody know what we are like? The show must go on. Whatever happens, I leave it all to chance. Never make it to be free. Show must Fallecimiento de Freddie. Según su última pareja, Jim Hutton, a Mercury le diagnosticaron SIDA en 1987. Sin embargo, ese año, en una entrevista, Freddie negó padecer la enfermedad, pero los medios británicos siguieron alimentando el rumor basados en la apariencia del cantante y en la inactividad de la banda. Finalmente, Freddie, el 23 de noviembre de 1991, declaraba lo siguiente: siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas 2 semanas, es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha, para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad, y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí, y soy famoso porque prácticamente no doy entrevistas. Esta política continuará. El 24 de noviembre del mismo año, Mercury falleció con 45 años debido a una bronconeumonía provocada por el SIDA. Su partida principalmente fue un duro golpe a sus fans. Freddie Mercury, que se especializó en el estrellato, mientras que da un nuevo significado a la palabra talento para el espectáculo, dejó un legado de canciones que nunca perderán su estatura como clásicos a vivir para siempre. Tributos. La muerte de Mercury conmocionó el panorama mundial de la música y los homenajes se sucedieron unos tras otros. El 20 de abril de 1992 se celebró uno de los más emotivos en Wembley, Arena de Londres. Estrellas del firmamento pop y rock como Elton John, Guns N' Roses, Seal, Metallica, David Bowie, Robert Plant, Roger Daltrey, George Michael y Liza Minnelli se reunieron para rendir un cálido tributo al cantante fallecido. Este concierto se transmitió en directo a 76 países y se estima que 1.000 millones de personas vieron dicho espectáculo. No obstante, sus seguidores recibieron el mejor regalo póstumo con la edición Hecho en el Cielo, trabajo en el que pudieron escuchar
las últimas canciones que Freddie compuso antes de morir. Uno de los temas que logra impactar de forma especial a quien lo oiga es sin duda Quieres Todo. Los coros, los solos de guitarra, la batería y el bajo, junto a la potente voz de Freddie, hacen que cualquier persona que escuche esta canción sienta correr en su sangre adrenalina, euforia y fuerza para luchar contra todo aquello que se interponga frente a su objetivo final. Con el avance de la tecnología, principalmente con Internet, pudimos ver, conocerlo aún más. Hemos asistido a recitales de bandas que interpretan sus shows. Sin embargo, todo esto es incomparable con la experiencia de aquellas personas que sí pudieron vivir la adrenalina de un recital de Queen, de ver bailar, cantar y tocar el piano a Mercury de manera inigualable. Vida personal de Freddie. Un hecho importante en la vida privada de Mercury tuvo lugar en 1970. Fue entonces cuando conoció a Mary Austin, con quien convivió durante 7 años y con quien conservaría una buena amistad hasta el momento de la muerte de Freddie. Poco después de su primer encuentro, el cantante inició una relación con Mary Austin que duraría 6 largos años, desde 1970 a 1976. Si bien nunca se casaron, él siempre se refirió a ella como su esposa, incluso después de su separación. Freddie Mercury y Mary Austin vivieron juntos en un departamento de Londres. Freddie le compuso una canción a Mary llamado Amor de mi vida, donde había estrofas como Amor de mi vida no me dejes, te ha llevado mi amor, todo mi amor, ahora me abandonas. Son algunos de los versos más emotivos de la canción. Un himno escrito por Freddie Mercury en honor al cariño y amor que le profesó a quien fuera una de las mujeres más importantes de su vida, Mary Austin. En 1976, el vocalista de Queen contaría a Mary Austin que era homosexual y su relación amorosa llegaría a su fin, pero se mantuvieron unidos hasta la muerte del cantante debido a una bronconeumonía complicada por el SIDA. Aunque permaneció ligada a Mercury, Mary realizó su vida, se casó y tuvo 2 hijos con un empresario. El mayor de ellos, llamado Richard, es el ahijado de Freddie. En una entrevista que le hicieron a Mary Austin poco después del fallecimiento de Freddie, habló de su relación con el cantante y dio detalles del profundo amor que se tenían. Ella dijo: me llevó tiempo enamorarme de ese hombre,
pero cuando pasó, nunca pude alejarme de él. Su dolor se convirtió en mi dolor. Su felicidad se convirtió en mi felicidad, mencionó Austin. Más adelante, señaló que en cuanto vio a Freddie Mercury, supo lo valioso y talentoso que era. Pude mirar en su interior y lo que vi fue un tesoro. Pienso que él realmente hizo eso a millones de personas. Pienso que esa es la razón de que los fans continúan sintiendo cada sentimiento. Ellos vieron esa música, vieron lo hermoso, ellos vieron todos los aspectos de la personalidad de Freddie y ellos también se enamoraron de él. En el testamento que realizó Freddie, que se hizo público en el año 1992, se confirmó que Freddie Mercury dejó a Mary Austin su mansión en Garden Lodge, la mitad de su fortuna y un porcentaje de las ganancias por derecho de autor. Jim Hutton. Jim Hutton fue su última pareja. Nació el 4 de enero de 1949 y falleció el 1 de enero de 2010. Fue un peluquero, estilista y escritor irlandés, conocido por ser pareja de Freddie Mercury, con el que mantuvo una relación sentimental durante casi 7 años. Él fue peluquero de profesión, trabajaba en el Hotel Savoy y fue pareja de Freddie del 27 de marzo de 1985 y estuvieron juntos hasta la muerte de Freddie en 1991. En el año 1990 a Jim se le detectó el virus de SIDA, pero no se lo confesó a Mercury hasta finales de 1991, poco antes de que éste falleciera. Hutton falleció en Irlanda el 1 de enero de 2010 a causa de un cáncer pulmonar a los 61 años de edad y no como consecuencia del SIDA como se rumoreó. El mismo Brian May lo desmintió en su blog. En esta fotografía, tomada por su novio Jim Hutton 3 meses antes de que Freddie falleciera, salieron a la luz en 2019 tras el estreno de Rapsodia Bohemia. Son imágenes íntimas tomadas en el jardín de su mansión londinense en Garden Lodge, en las que el líder de Queen aparece sin su icónico bigote. Freddie le dejó de herencia a Jim casi $1 millón. Para terminar, sostengo que jamás habrá otro igual. Él era único. Daría cualquier cosa por volver a escucharlo. No hay una sola canción que no le haya gustado al público. Se perdió la mejor voz de la historia. Y muchas frases más del mismo estilo son las que dijeron y siguen diciendo los oyentes de Queen. Con tan solo ver que las generaciones posteriores a la muerte de Freddie siguen escuchando su maravillosa música y que sigue transmitiendo su legado con canciones como Nosotros te rockearemos y Nosotros somos los campeones, Rapsodia Bohemia y Quiero ser libre, etc., se puede comprobar que a pesar de su fallecimiento, Freddie Mercury vivirá por siempre, por ser uno de los mejores músicos de la historia del rock, por no decirlo el mejor. Gracias, Freddie.